Bueno, voy a tratar de resumir cuáles son las decisiones que hemos tomado en los fondos de Capital Advisor o en las carteras modelo de Capital Advisor según cada perfil y cuáles son las razones que nos llevan a esto, ¿no? Que tienen su origen sobre todo en el contexto, un contexto macroeconómico complicado que nos lleva a tener menos información fiable sobre lo que sucede, de manera que vamos a ganar algo de duración en bonos y vamos a retirarnos un poco de tecnología para indexarnos a Europa. Conceptualmente es esto, ahora lo desarrollo un poquito más. Pero ciclo económico, yo creo que son tres variables. Uno, geoestrategia. La geoestrategia tiene una componente de riesgo y que se agrega a la prima de riesgo en las valoraciones, ¿no? La prima de riesgo geoestratégica o derivada de la geoestrategia se había reducido, pero ahora se ha convertido en algo absolutamente errático después de la nueva actitud de Estados Unidos con respecto a Ucrania y el debate que hay en términos de defensa europea, etcétera. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que sabemos menos y lo que sabemos es menos fiable. De manera que la prima de riesgo geoestratégica que había disminuido, nosotros creemos que empieza a aumentar. Segunda variable, macro o de contexto. Inflación, tipos de interés, ¿no? La inflación en Europa es verdad que está en 2,4, con niveles bajos en Italia, 1,3, en Francia sobre todo, 0,8, en España es una excepción negativa, 3%, en Alemania 2,3, que es un nivel muy bueno, pero está en 2 y pico, ¿no? En realidad en la eurozona en 2,4, cuando tenemos el nivel de tipos en Europa de 2,75, 2,90, que seguramente acabará siendo 25 puntos básicos más abajo, y ya veremos bajadas posteriores, ¿no? Pero en la primera semana de marzo es prácticamente seguro que el BCE bajará, ¿no? De manera que ahí el BCE ya va a poner los tipos más o menos en el 2,5%, con la inflación en el 2,4. Creemos que esta visión sobre tipos de interés, igual que se ha enfriado en Estados Unidos por parte de la FED, esta visión sobre los tipos de interés se puede ir enfriando en la eurozona. Y si no se enfría, es decir, que las siguientes bajadas de tipos, como ya ha dicho consejeros como Schnabel o el consejero belga, podrían tardar en llegar, y si no se enfría y sigue el BCE bajando tipos, en nuestra opinión podría ser por una razón que no es buena, que es que tienen que reactivar la economía como sea porque está flojeando más de lo que se esperaba, ¿no? O sea que los desenlaces en cualquiera de los dos no son necesariamente buenos en términos de tipos y de inflación, ¿no? De manera que geoestrategia, cuidado, tipos e inflación se puede enfriar y se está enfriando el ciclo económico, porque todo lo de los aranceles, las medidas que está tomando la nueva administración americana con respecto a Canadá, a México, potencialmente sobre Europa, adicionalmente sobre China, porque en China ya tenía 60% de aranceles del primer mandato de Trump y ahora va a añadir 10, siempre se habla de 10% sobre China, pero es 70 acumulado, 25 a Canadá, 25 a México. Vamos a ver en la eurozona, es el siguiente paso que va a dar, y eso está llevando a que se adelanten importaciones en todos los sitios, pero sobre todo en la economía americana. Cuando se adelantan importaciones y las importaciones hacen más 10, más 15, las exportaciones siguen igual, más 2, la contribución del sector exterior, como hay muchas más importaciones que exportaciones, es negativa al PIB, y por lo tanto nos podemos encontrar con un PIB americano en el primer trimestre incluso negativo, que venía de 2,3, que venía de 3% positivos, ¿no? Y eso yo creo que si sucede, en cualquier caso, como va a flojear mucho, se vuelva negativo o no, si sucede, que sucederá, ese debilitamiento va a dejar al mercado desorientado con respecto a qué está pasando, porque en el fondo lo que sucede es que nadie sabe muy bien qué está pasando y hasta dónde nos llevan las medidas que se están adoptando, tanto en materia militar, geoestratégica, como en materia de aranceles, etcétera, ¿no? Y por lo tanto el ciclo económico, sobre todo el americano, puede sorprendernos negativamente, ¿no? Esto a nosotros nos gusta poco, más por desorientación que porque estemos convencidos de que hay un deterioro claro, eso lo iremos viendo, pero esta desorientación lleva a que seamos algo más prudentes, y eso significa que en Capital Advisor lo que hacemos es retirar un poco de peso de aquellos fondos de corporativos y de bonos soberanos de muy corto plazo, como el Ostrum, como el M&G, como el Amundi, para dárselo a Pincom Income, que es un fondo muy testeado, muy global, que gana algo más, o sea que aporta algo más de duración, o un fondo de Nordea que tiene el low duration de
de covered bonds, que está respaldado por activos inmobiliarios europeos, ¿no? Básicamente hipotecas, pero no solamente hipotecas. Lo que ocurre es que esto suena muy mal, pero en realidad el fondo está tremendamente bien gestionado y salen las hipotecas cuando en algún momento hay algún problema y entran otras buenas, ¿no? De manera que preferimos estar con algo más de duración en el PIMCO Income y con respaldo de activos en el Nordea, ¿no? Y en la parte de renta variable, muy sencillo, vamos a quitar el Franklin US Opportunities, que tiene bastante tecnología, creemos que no es un momento para tomar riesgos ahí, y se lo vamos a dar a un fondo indexado sobre Europa, que es el Fidelity Eurostoxx 50, o sea, el Eurostoxx 50 indexado de Fidelity, ¿no? De manera que nos indexamos a Europa, salimos de tecnología americana, cogemos un poquito de duración en bonos y buscamos respaldo de activos. Y con eso vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, sobre todo desde el frente americano, que es el que va a determinar si tenemos que hacer algún cambio más entre revisiones habituales o no. Muchas gracias.